Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a intrigar profundamente, un tema rodeado de misterio y especulación que finalmente vamos a desentrañar. Hablaremos de *** Mert, Afra, amor o distancia, la verdad detrás de su historia inédita ***. Si han oído bien, vamos a sumergirnos en uno de los enredos más comentados y, hasta ahora, menos claros del mundo del entretenimiento. Si eres un fanático de las historias que te dejan pensando, que te hacen analizar cada detalle y que además tienen ese toque de romance y drama, quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que aprietes ese botón de suscripción y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que viven bajo una roca o que simplemente no están tan inmersos en el torbellino de las redes sociales y las series turcas, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos nombres que resuenan con fuerza. Ambos son actores turcos de gran talento y que han ganado una popularidad masiva, especialmente por su trabajo en la aclamada serie Yalan, o como se conoce internacionalmente, Golden Boy. En esta serie interpretan a Ferit y Seyran, una pareja cuya química en pantalla es tan palpable que ha trascendido la ficción, desatando un torrente de especulaciones y deseos por parte de sus seguidores. ¿Su relación es solo profesional, o hay algo más detrás de las cámaras? La pregunta que planea en el aire, la que todos se hacen, es precisamente esa: ¿es su conexión real? El título de hoy lo dice todo: ¿amor o distancia? La verdad detrás de su historia inédita. Y es que no es solo el público quien se pregunta esto, sino también los medios de comunicación, los fans más acérrimos y seguramente ellos mismos han tenido que lidiar con esta constante atención. La industria del entretenimiento y especialmente la turca es conocida por alimentar las esperanzas de los fans con las parejas de sus series. Pero, ¿qué pasa cuando la línea entre la ficción y la realidad se vuelve tan delgada que es casi imposible trazarla? A lo largo de este vídeo, vamos a desgranar los diferentes capítulos de esta historia. Vamos a recordar los momentos clave que han alimentado los rumores, analizaremos las declaraciones de los propios Mert y Afra, y exploraremos las teorías que circulan por Internet, desde las más románticas hasta las más escépticas. No se trata solo de chismes, sino de entender cómo la conexión entre dos artistas puede capturar la imaginación de millones y cómo la distancia, ya sea física o emocional, puede jugar un papel crucial en la percepción pública de su relación. Comencemos por el principio de todo, la serie Yalan. Desde el primer episodio, la química entre Mert y Afra fue evidente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en pantalla, todo sugería una conexión especial. El público se enamoró de la pareja de Ferit y Seyran, y como suele suceder, muchos empezaron a desear que esa magia se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fanart, de vídeos recopilando sus mejores momentos, y de hilos de discusión sobre su posible romance. Luego vinieron las entrevistas y los eventos públicos. A menudo se les veía juntos, posando para las cámaras, respondiendo preguntas de la prensa. En muchas de estas ocasiones, se mostraron amables, profesionales, a veces con un halo de complicidad que para los ojos de los fans más optimistas, era una clara señal de algo más. Sin embargo, también hubo momentos de aparente frialdad, de distancias calculadas, que alimentaron la teoría de que todo era mera profesionalidad y una estrategia para mantener el interés del público. Analicemos las declaraciones. Mert y Afra, con mucha cautela, han evitado confirmar o negar explícitamente un romance. En repetidas ocasiones, cuando se les ha preguntado sobre su relación, han preferido responder con frases evasivas, diciendo que son buenos amigos, que se apoyan mutuamente en el trabajo o que están enfocados en sus carreras. Estas respuestas, si bien son prudentes, abren la puerta a la especulación. ¿Por qué tanta reserva si no hay nada que ocultar? ¿O es que la prudencia es precisamente la clave para proteger una relación incipiente o una amistad valiosa de la vorágine mediática? Y aquí es donde entra el concepto de distancia. La distancia puede ser literal, como cuando sus agendas de trabajo los separan, o metafórica, como la distancia que mantienen en sus apariciones públicas y declaraciones. Los rumores se dispararon cuando aparecieron fotos de Mert en compañía de otras mujeres, o cuando Afra fue vista con otros amigos. Cada movimiento, cada ausencia, cada aparición por separado, se convertía en un titular, en un tema de debate en los foros y redes sociales. ¿Qué dicen las teorías de los fans?
Por un lado, tenemos a los shippers más fervientes, aquellos que creen ciegamente en el amor entre Mert y Afra. Para ellos la química en pantalla es demasiado real para ser fingida, y la cautela de los actores es una forma de proteger su relación privada de la exposición excesiva. Buscan en cada detalle, en cada me gusta en redes sociales, en cada comentario sutil, una confirmación de su teoría. Piensan que están construyendo algo sólido y especial, lejos de los focos. Por otro lado, están los escépticos. Estos argumentan que la aparente conexión es simplemente un testimonio de su profesionalismo como actores, de su capacidad para meterse en sus papeles y crear una química creíble. Señalan que es común que los actores de series exitosas desarrollen una fuerte amistad y un gran respeto mutuo, pero que eso no se traduce necesariamente en romance. Para ellos, la verdadera historia inédita es simplemente la vida privada de dos profesionales que prefieren mantenerla separada de su vida pública. Y luego está la perspectiva de la distancia como estrategia. Algunos sugieren que tanto Mert como Afra, o sus equipos de marketing, podrían estar jugando con la ambigüedad para mantener el interés de la audiencia en la serie y en sus propias carreras. La intriga genera conversación, y la conversación genera visibilidad. En este sentido, la falta de confirmación o negación explícita podría ser una táctica inteligente para mantener a todos enganchados. Hemos visto cómo las redes sociales han sido un campo de batalla de opiniones, con hashtags dedicados a su relación, encuestas y discusiones interminables. Es fascinante ver cómo una posible historia de amor, o la falta de ella, puede generar tal fervor y debate. La presión del público, el deseo de creer en romances de cuento de hadas, es una fuerza poderosa en la era digital. Pero ¿cuál es la verdad inédita detrás de todo esto? La verdad es que hasta que Mert y Afra no decidan abrirse completamente y compartir los detalles de su relación, cualquier cosa que digamos será especulación. Y eso es lo interesante de esta historia. No hay un comunicado oficial, no hay una foto confirmando un noviazgo, solo la interacción pública y las teorías de los fans. Podemos reflexionar sobre el impacto que esto tiene en ellos como artistas. La constante atención sobre su vida personal puede ser agotadora y, en ocasiones, puede distraer de su trabajo. Sin embargo, también es innegable que ha aumentado su popularidad y el reconocimiento de su talento. La línea es muy fina entre la celebridad y la invasión de la privacidad. Quizás, la mayor verdad inédita es que el público no tiene por qué saberlo todo. Quizás Mert y Afra tienen una relación profunda y significativa, sea de amor, de amistad, o algo que aún no hemos podido definir, y su deseo es mantenerla en privado. Y eso, en sí mismo, es un derecho. La distancia, en este caso, podría ser una forma de proteger esa intimidad. En resumen, la historia de Mert y Afra, ya sea de amor o de distancia, es un fascinante estudio de caso sobre cómo la química en pantalla, la especulación de los fans y la cautela de los protagonistas pueden crear una narrativa paralela a la trama de la serie. Hemos explorado los inicios de esta fascinación, analizado las declaraciones evasivas, considerado las teorías de los fans, y reflexionado sobre el concepto de distancia, tanto literal como metafórica. Al final del día, la verdad detrás de su historia inédita reside en su propia discreción, dejándonos a todos en un estado de intrigante incertidumbre. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio que rodea a Mert y Afra. Agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay amor o solo es distancia profesional? ¿Son simplemente amigos cercanos, o hay algo más que el público aún no sabe? Déjenme sus pensamientos y teorías en los comentarios de abajo. Me encanta leer cada una de sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que el contenido que creamos aquí les aporta algo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Yalan, con cualquiera que disfrute de las historias intrigantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.